El mundo y el Ecuador se convencieron esta semana de que estamos ante la reconfiguración del tablero político. Sin duda, el proceso ha comenzado hace rato, pero la reciente cumbre de Davos, la posición de Trump sobre Groenlandia, la concesión que hace la Unión Europea a sus pretensiones, la búsqueda de un acuerdo que él quería para lograr el control que dice necesitar bajo la forma o sistema que se encuentre, han evidenciado que el asunto funciona. Y acá también, porque a raíz de que el presidente Noboa adoptó una medida similar a la de Trump, que es castigar las importaciones colombianas con un 30% hasta que encontremos correspondencia a lo que hacemos nosotros aquí en la frontera norte con ellos en la frontera sur, el tema se ha vuelto global, como debía ser hace rato, porque esa es una vieja realidad, cierto, agravada en los últimos años, en donde se ha triplicado la cantidad de hectáreas de coca que permiten el cultivo allá y casi ha llegado a 3.000 toneladas el monto que se exporta desde Colombia, 700, 800 vía Ecuador, allá incautan 200 según Petro y acá 250 y un poco más según Noboa. Pero ¿quién es el que pateó la pelota en todo esto? Desde hace rato, desde hace un año que asumió la presidencia, Trump. Revisemos lo que dijo recién sobre Groenlandia. Desde su primera comparecencia ante la prensa en Mar-a-Lago, anticipó la revuelta, sobre todo en el vecindario. Se proponía recuperar el control del Canal de Panamá, anexionar Canadá y cambiarle el nombre al Golfo de México, entre muchas otras cosas. En estos 365 días ha hecho muchas de ellas, aunque parecieran traídas de los cabellos. Otras le han servido para lograr en el camino objetivos convenientes para Estados Unidos. Con su imposición de aranceles a diestra y siniestra revolucionó la economía. Muchos de ellos han sido desmontados, pero obtuvo a cambio otras prebendas. Las tensiones comerciales con China llegaron a un punto crítico por esa razón, y después se conjuró la crisis con un encuentro con Xi Jinping. También se reunió con Vladimir Putin en Alaska, y todo hacía prever una inédita cooperación entre Washington y Moscú que puso a temblar a Ucrania. Desde el inicio, Trump había hecho evidente su animadversión por el líder ucraniano Volodymyr Zelensky, pero Putin le ha resultado más duro de roer de lo que pensaba. Y a pesar de sus esfuerzos, un acuerdo para Ucrania todavía parece lejos. Dio luz verde al bombardeo de puntos estratégicos de Caracas y la entrada de un comando especial para la captura y la extracción de Nicolás Maduro, una acción que desencadenó en la toma de control de Venezuela, un escenario aún confuso y de consecuencias imprevistas. Ahora en Groenlandia encuentra un nuevo objetivo. Pese a la oposición de los locales, de Dinamarca y de sus otrora aliados europeos, tiene la intención de comprarla o de anexionarla, dice, para garantizar la seguridad del mundo ante las pretensiones de Rusia y China. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Recuerda, tu receta siempre se respeta. Además, gracias a MedDay, todos los lunes encuentras hasta el 30% off en medicinas para cuidar tu salud. Cuando se trata de acompañarte con el cuidado de siempre y los mejores beneficios, ahí está Pharmacy. Con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Ante lo sucedido la semana pasada, el desenlace de la presión de Trump sobre Groenlandia
Algunos presidentes de Europa, entre ellos Emmanuel Macron, salió a decir que en verdad se estaba empujando un nuevo orden, que eso no era posible, porque entre otras cosas atentaba contra la soberanía de los estados. Es claramente un momento muy preocupante, ya que estamos destruyendo la estructura que nos permite solucionar la situación y los desafíos comunes que enfrentamos. Sin gobernanza colectiva, la cooperación da paso a una competencia implacable, la competencia de Estados Unidos mediante acuerdos comerciales que socavan nuestros intereses exportadores, exigen concesiones máximas y buscan abiertamente debilitar y subordinar a Europa, combinada con una acumulación incesante de nuevos aranceles que son fundamentalmente inaceptables, más aún cuando se utilizan como influencia contra la soberanía territorial. Como vieron, admite el presidente de Francia que estamos saliendo de una estructura, pero se equivoca cuando dice que nos permite una solución. ¿Qué hizo esa estructura por lo de Venezuela, que empieza a tener por fin un desenlace, ojalá, hacia la democracia? Y saliendo de la coyuntura en que estamos, ¿qué va? Tienen atascados 3 años con la guerra de Ucrania y no salen de esa coyuntura y otras más para no seguir con mi enumeración. Entonces, se está gestando un nuevo orden geopolítico en el mundo y en nuestra región como parte del mundo. Pocos como el consultor político Antonio Sola, 54 años, 515 campañas presidenciales, 19 ganadas, 3 de ellas en África, para responder esta interrogante. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el río vuelve a su cauce. Que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, bienvenidos. Aparte de los logros o trayectoria que reseñé brevemente de Antonio Sola, él es licenciado en periodismo en la Facultad de Ciencias de Información de la Complutense de Madrid, máster en Business Administration en el Instituto de la Empresa de Madrid. Antonio, gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Carlos, buenas noches, es un enorme placer. Oye, nada más una puntualización. Claro. Son 500 y tantas campañas de todo tipo. Presidenciales he hecho 25. Ya, y de esas has ganado 19. 19, sí. Se nota todavía. El resto son alcaldías, gobernaturas. Se nota etcétera. todavía. Ah, no. ¿Tú crees que se entendió que dije que eran 515 campañas presidenciales? Claro, claro. ¿Dije eso o se entendió Creo así? que sí. O lo entendí así a lo mejor, pero por puntualizar eso. Vale sí. la precisión. Tu primera reflexión sobre lo que estamos viviendo, ¿es en verdad la transición hacia un nuevo orden geopolítico? Sin lugar a dudas. Yo hace algunos años vengo hablando de eso. Creo que es el fin de una civilización y estamos iniciando un nuevo proceso civilizatorio. Y ese nuevo proceso... ¡Qué optimista! Sí. Es un nuevo proceso civilizatorio. Sí, muy optimista. ¿Y con una nueva humanidad también. Y creo profundamente que lo que estamos asistiendo ahora con estos gritos, idas y venidas y posiciones políticas de presidentes de países, que ya has venido hablando algo ahora arrancando el programa, forman parte del fin, no del principio, de un fin transicional hacia este nuevo proceso civilizatorio, que se caracteriza, entre otras cosas, por finalizar ciclos políticos incluso de manera abrupta. No hemos tocado fondo todavía y vamos a tocar en los próximos 2 o 3 años. Híjole, es tanto lo que has dicho en tan poco tiempo. Vamos desagregándolo. Dices, hay también una nueva humanidad. ¿En qué sentido? Hay un nuevo ser humano que desde hace unos 20, 25 años
ya están en edad de votar, chicas y chicos que nacen con nuevas capacidades cerebrales, no son solo nativos digitales o nativos, digamos, que integran la tecnología, sino que ya por primera vez en nuestra humanidad se la integran dentro del cuerpo, y eso va a permitirnos, ojalá tú y yo lo veamos por nuestra edad, va a permitirnos convivir con seres humanos modificados. Y convivir con seres humanos modificados va a significar que está esta humanidad que tú y yo representamos, que de momento no tengo, yo no sé tú, pero yo no tengo tecnología dentro de mi cuerpo, y otros seres que no van a ser específicamente humanos, que van a tener tecnología dentro del cuerpo. Deja tú los robots, IA, etcétera, eso es otra cosa. Humanos modificados tecnológicamente. Explícame un poquito más de esto. Sí. ¿Qué es? ¿A qué te refieres? Por ejemplo, muy recientemente se acaba de poner en el mercado el tercer chip subcutáneo, que antes se inyectaba aquí, ahora se inyecta aquí. No es el de Neuralink de Elon Musk, sino otro chip que se ha hecho en Europa, en España precisamente, que te permite estar conectado 24 horas a tu médico, saber todos tus indicadores de salud, conectarte a internet, pagar el café con tu chip subcutáneo, saber tus vibraciones, y es un chip que está evolucionando muy rápido, que te va a permitir interpretar, hablar idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso es un progreso o es un regreso? En la medida en que es una nueva desarrollas especie. ves menos tus facultades porque tienes un asistente que te las va haciendo trabajar. Es una nueva especie. ¿Qué se llama? No sé, hay que inventar el nombre, pero lo podemos hacer aquí tú y yo. Qué genial. Pero Okay. es una nueva especie, no somos nosotros. ¿Es bueno o malo? No sé. Podemos entrar a eso. Todavía no, ok. No lo juzgo, pero lo que sí es una nueva especie. Te voy a poner otro ejemplo. A mí me encanta correr, hacer media maratón, lo que pueda. Correcto. Dentro de muy poco tiempo vamos a hacer maratones para los humanos como tú y como yo, y maratones para modificados que van a hacer la media maratón en 3 minutos, porque llevan rodillas de metal, impulsadores, vibradores, todo para poder correr los 21 kilómetros. Y no harán 21, harán 200 y no se cansarán. Son seres humanos modificados, otra especie. Ya, entendí esa parte. La otra, ¿cuál es la novedad cuando tú dices que estamos viendo una era en que se acaban los gobiernos abruptamente? Siempre ha pasado eso, con golpes de Estado, con revoluciones, con convocatoria súbita de elecciones. ¿Qué es lo nuevo en ese patrón ahora? La tecnología. La tecnología va a permitir claramente modificar el modelo de Estado que tenemos en este planeta. No solo sé modificar la forma de terminarlo, porque ya vimos Sí. lo determinante que fue en el caso de Venezuela. Así Más es. adelante iremos a una parte de eso. Sino va a modificar la forma de armar los estados. Por supuesto, vamos a tener primeros ministros de pura inteligencia artificial, claro, humanoides o seres modificados que van a tomar decisiones por nuestra especie y por su nueva especie. Esto parece que soy Nostradamus, no lo soy, no. pero es algo que viene de camino. Tú siempre has ya es sido un real. adelantado en este sentido. Yo recuerdo el 2017 que trabajé una campaña contigo, como nos diste primero un briefing explicándonos cómo funciona el cerebro según los últimos descubrimientos. Así es. Y a qué teníamos que apelar para usar o limitar o comprender las emociones en el sentido correcto. Bueno, ya ven por qué está invitado un consultor político como este, que va más allá de lo estrictamente político, valga la redundancia. Quiero recordarles que nos pueden seguir por Facebook, YouTube de Carlos Vera, antes era Vera a su manera. Estamos en las 2 mayores cableras del país, Extreme, que es canal 15, de Vito TVO o 709, y DirecTV, que es canal 194, corresponde a Manavisión. Gracias a ellas, más o menos 30,000 hogares se conectan directamente. El domingo 5,000 más entre radios Centro, 101.3 de FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K, 89.3 de FM en Manabí. La Bonita del centro del país, en Riobamba, igual frecuencia, pero es para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, 89.3 de FM. Radio Sucesos, en cambio, en Quito, nos pone en la capital por 101.7 FM. Líder de información en esa ciudad. Bien, entremos en precisiones. Es que me quedé con tantas ganas de seguir hablando del tema anterior, pero es provocativo, pero no me debo desviar. Entraremos a eso. Tan pronto tengas tiempo en tu agenda, me avisas. Sí, ¿ya? señor. Y estoy seguro que ustedes me van a enseñar a bromar. De eso debiste preguntarle. Eso es lo nuevo. Eso es lo interesante. De lo de acá hablas todos los días. Ya. Ténganme un poquito de paciencia.
Miren lo que dijo Trump recientemente sobre Groenlandia. Voy a tratar de traducir en simultáneo lo mejor que pueda. Todo lo que Estados Unidos pide es un lugar llamado Groenlandia, que ya lo teníamos como fideicomisario, pero lo devolvimos respetuosamente a Dinamarca no hace mucho, después de derrotar a los alemanes, a los japoneses, a los italianos y otros en la Segunda Guerra Mundial. Se los devolvimos. Éramos una fuerza poderosa entonces, pero ahora somos una fuerza mucho más poderosa. Después de reconstruir el ejército en mi primer mandato y continúo haciéndolo hoy, tenemos un presupuesto de 1.5 billones de dólares. Si hay una guerra, gran parte de la acción tendrá lugar en ese trozo de hielo. Piénsenlo, esos misiles volarían justo sobre el centro de ese trozo de hielo. Todo lo que queremos de Dinamarca para la seguridad nacional e internacional es para mantener a raya nuestros potenciales enemigos. En ese trozo de tierra es donde vamos a construir la mayor cúpula dorada jamás construida. Ahí está la justificación de Trump. ¿Qué te parece? A mí me parece que está actuando de alguna manera de acuerdo a su mercado interno electoral, a un conjunto de ciudadanos americanos que estaban cansados del devenir, digamos, de ese gran país, y está, como te decía al principio, en un proceso de, ¿cómo te diré?, de reyerta, de pelea, de imponer, de imposición. Que hasta ahora le ha funcionado. Y está correcto, está muy bien. Está correcto es una cosa, que le ha funcionado es otra. ¿O es Sí. lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Por? A mí me parece que le está funcionando, pero le va a dejar de funcionar. Él está muy mal internamente en las encuestas en Estados Unidos. Y el otro día ya dijo que para qué iban a hacer elecciones en noviembre. Cierto. Hoy yo creo que él perdería las elecciones de noviembre. Y esto es algo para recapacitar. Hay mucho disgusto internamente en lo que está pasando en Estados Unidos. Y eso, como te digo, es para analizar. Ahora, él cree que está haciendo lo correcto y cree que le está funcionando esta proyección internacional y esta serie de decisiones que está tomando. Y te decía, le a está nivel funcionando. internacional. Europa se alineó. Dijeron, está bien, negociemos un acuerdo para cómo vas a controlar Groenlandia. Que les dijo, he pensado hasta en la opción militar. Todos en fila, protestan, etc. Miren, para tener una idea de las disidencias, repasemos un ratito un excepcional discurso que dio el primer ministro de Canadá, Carney, también en esa cumbre de Davos, a propósito de las pretensiones de Groenlandia, sobre Groenlandia. Estamos firmemente al lado de Groenlandia y Dinamarca y apoyamos plenamente su derecho único a determinar el futuro de Groenlandia. Canadá se opone firmemente a los aranceles sobre Groenlandia y pide conversaciones concretas para lograr nuestros objetivos compartidos de seguridad y prosperidad en el Ártico. Permítanme ser directos. Estamos en medio de una ruptura, no de una transición. En las dos últimas décadas, una serie de crisis en finanzas, salud, energía y geopolítica han puesto al descubierto los riesgos de una integración global extrema. Pero más recientemente, las grandes potencias han empezado a usar la integración económica como armas. Los poderosos tienen su poder. Nosotros tenemos algo también, la capacidad de dejar de fingir, de nombrar la realidad, de fortalecer nuestra vida en casa y de actuar juntos. Él reconoce que estamos frente a una ruptura, no una transición. Y algún momento también dijo en otra parte del discurso, ya dejemos de ser nostálgicos del pasado. Esa es una actitud intermedia, porque dice, negociemos, juntémonos, no dice no lo admitamos. ¿Cómo explicar eso? A ver, Carlos, lo que yo creo es que la ruptura se produjo hace ya algunos años y los síntomas que hoy emergen y que estamos viendo en los medios de comunicación, que estamos discutiendo, conversando aquí, forman parte de esos años en donde ha venido madurándose ese proceso de ruptura. Hoy lo que se está viviendo es un proceso de transición que está dando salida a eso. Lo que tú decías es el desenlace de lo que comenzó a vivirse. Así es. Naciones Unidas, ¿para qué nos sirve, Carlos? ¿Para qué nos sirve la Unión Europea? Esto que digo es una barbaridad, pero realmente la mayoría de nuestras instituciones en el mundo están absolutamente obsoletas, valga la redundancia. Por lo tanto, tenemos que repensarlas. Pero esto no es algo que estamos discutiendo ahora, sino que llevamos años en esa conversación. Lo que pasa es que hoy el presidente de Estados Unidos ha pateado el tablero. Él y algunos más
Por lo tanto, se están recomponiendo en esta transición los procesos de salida. Los presidentes que van a ponernos en el nuevo mundo que viene son otros, no estos. A Trump le quedan 3 años. ¿Cuánto le queda al primer ministro de Canadá? ¿Cuánto le queda? Pues podría citar a algunos presidentes, ¿no? En distintas partes. A Macron, por ejemplo, ¿cuánto le queda? Correcto. ¿Cuánto le queda al español? Todos están de vía de salida. Claro que sí. La mayoría están de salida. Por lo tanto, lo que viene son los que van a terminar de ejecutar la transición para dar la entrada a un nuevo proceso o ciclo político que va a ser muy distinto a lo que hoy tú y yo estamos hablando. La pregunta es, ¿cuán distinto? ¿Cuánto mejor? ¿Vale la pena? El proceso no lo podemos detener. Lo podemos guiar, lo podemos encauzar, lo podemos controlar. Eso y más cuando volvamos a propósito ya de nuestra región. Aterrizaremos en Ecuador, Colombia, a propósito de una celebrada conferencia que dio el presidente Uribe el jueves pasado en la UES. El viejo orden mundial, desde hace rato, útil solo para proteger tiranías, genocidas y narcos a cuenta de soberanía o no intervención, hoy es un desorden. No saldrá algo peor a juzgar por sus primeros resultados. Depende no de un país, sino de un líder. Trump. ¿Has escuchado del Blue Monday? Es uno de esos días en el que el ánimo baja un poquito. Y en días así, cuidarte también es no descuidar lo importante, como cumplir tu tratamiento y sentirte tranquila. Recuerda, tu receta siempre se respeta. Además, gracias a MedDays, todos los lunes encuentras hasta el 30% off en medicinas para cuidar tu salud. Cuando se trata de acompañarte con el cuidado de siempre y los mejores beneficios, ahí está Pharmacy. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. Somos Euroblinds, la fábrica de cortinas, persianas y toldos más moderna y tecnificada del país. La tecnología, la calidad de los componentes y la variedad de tejidos forman parte de nuestra propuesta de valor hacia cada cliente. Contamos con una amplia gama de modelos de protección solar interior y exterior, desde cortinas Euroroller, Eurodrapery, Eurocell y hasta toldos Eurosonlux y Euromax. Puedes elegir un accionamiento manual o dar el siguiente paso con sistemas motorizados que te permiten controlar tus cortinas desde tu teléfono, control remoto o mediante automatización inteligente. Además, nuestros tejidos están libres de sustancias tóxicas y cuentan con certificaciones internacionales, priorizando siempre la salud. Euroblinds, presente en los mejores proyectos del país. Contáctanos ya. Vera a su manera, crítico e independiente. OnePlus hace el reprise del programa al día siguiente, mañana, a partir de las 6 de la mañana, en el canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, Extreme, CNT, Claro TV, en Zapping, en cambio, es canal 121. El periódico digital, que ahora es canal de YouTube Digital Ecuador en Vivo TV, lo sube, apenas termina. Y el otro reprise lo pone también mañana Alborada, 90.3 FM para Carchi e Imbabura. Pero comienza un poquito más tarde, 6:30 de la mañana. Vamos a nuestro territorio.
Uribe sobre Venezuela, recién en la UES el jueves pasado. Yo he dicho que los Estados Unidos actuó en legítima defensa y actuó de manera supletoria o por subsidiariedad. La soberanía hay que entenderla como el ejercicio del poder superior para proteger al ciudadano. No puede aceptarse una soberanía para condenar a los pueblos a una crisis humanitaria permanente. Entonces, este tema con Venezuela ha sido muy difícil. Cuando me preguntan a mí una violación de la soberanía, hombre, lo que me lamento es que no hubieran sacado a los Castro de Cuba, que los debieron sacar hace muchos años. Como verás, ¿por qué puse ese fragmento? Uribe coincide contigo en otras palabras. Él habla de que no puede aceptarse una nueva soberanía como la que se ejercía en Venezuela cuando se condena a los pueblos a la situación que allá viven. Sí, total. La pregunta es, ¿por qué en Cuba pasa lo mismo y no reaccionan igual? Y en Nicaragua pasa lo mismo y no reaccionan igual. Yo creo, Carlos, que existe esto que llamamos la diplomacia comercial de los países. La diplomacia como tal, digamos, la política, la estándar, etcétera, pero luego está la diplomacia comercial basada en intereses de nuestros países que, pues en la mayoría, digamos, para ellos mismos, pues son una diplomacia comercial totalmente legítima. Es decir, actúan bajo sus intereses. Pero yo voy un poquito más atrás a lo que dice Uribe. ¿No será el fracaso total de en España decimos chiringuito, de este changarro, de esta cosa que nos armamos del orden internacional durante todas estas décadas que no dio salida a la mayoría de los problemas? Ahí está Nicaragua, solo en esta región americana, ahí está Cuba, ahí está, pues estaba Venezuela, ahora pues vamos a ver qué pasa con Venezuela, etcétera. Y sí, yo te digo que sí. Haití, te voy a poner el ejemplo de Haití. Que tú conoces mucho. Un magnicidio, sí. Tú ganaste las elecciones de un presidente allá, ¿qué fue? Las dos últimas presidencias, Michel Martelly y después la de Jovenel Moïse, que es el presidente que termina asesinado por mafia narcopolítica, porque el día que lo matan iba a entregar una lista de los políticos corruptos en su país. Es el que se le meten al Palacio Presidencial, a su casa. A su casa. A su casa. Ok. Así es. Y entonces, yo me acuerdo haber estado trabajando en Haití todos estos años, un estado fallido en su totalidad, la puerta trasera de Estados Unidos, cierto, hermano de República Dominicana, comparten un mismo territorio. La misma isla. Ahí, sí, no te estoy hablando de África, de Mauritania, donde hay esclavitud hoy. Te hablo de aquí a 2 horas de avión. Y no somos capaces de resolver eso. ¿Qué pasa con nuestros organismos internacionales? Nada, no pasa nada. Por lo tanto, la patada que da Trump u otros presidentes sacude el tablero de un orden que está acabado o acabándose. Y está acelerando la gestación de otro cuyo resultado no podemos prever, sino hasta ahora alcanzar a comprender, que se vuelve inevitable porque lo que mencionaba Antonio Sola. Ahora, vamos más cerca todavía. Uribe otra vez, pero sobre la relación Ecuador-Colombia, a propósito de la implicación comercial que le ha dado Noboa tras su decisión del miércoles pasado, fue 30% de aranceles a los productos que importemos desde allá. Necesitamos crear todas las condiciones para que nuestros países estén más integrados. Nuestros países han tenido un comercio muy intenso. Todo eso es poquito frente a la necesidad de la integración, pero la seguridad pesa mucho. Creo que Chávez y Maduro cometieron el error de irrespetar la seguridad. Albergaron grupos terroristas de Colombia en su territorio que maltrataban al pueblo colombiano. Y han albergado también terroristas de otros continentes que son una amenaza a nuestras democracias y muy directamente a los Estados Unidos. Por eso creo que esa experiencia de Chávez y Maduro, que además se convirtieron en unos saboteadores de la unidad andina y en unos saboteadores de la necesidad de que todos los países se ayuden en materia de seguridad, no se puede repetir, es para reflexionar. Independientemente de la orientación ideológica de un gobierno o del otro, tiene que haber colaboración.
Y aquí voy. ¿Cómo podemos estar más integrados con un régimen ideológicamente no solo distinto, sino opuesto como el de Colombia, que desde que comenzó tiene una política distinta? Ellos hablan de la paz total, que no ha tenido ningún problema en acuerdos que incorporan a guerrilleros, terroristas, violadores de niños, inclusive al Congreso. Y como dije al principio, ha permitido la multiplicación de las hectáreas de cultivo de coca por 3 y la exportación en toneladas, 2.700 toneladas a 3.000 o más. ¿Se puede? ¿Se debe? Sí. ¿Se puede? Sí, claro que creo que se puede. Es una cuestión de voluntad. Yo he estado en esas esferas presidenciales, no en esta específica de Petro o de Noboa, pero he trabajado para presidentes en distintas partes del mundo y es definitivamente una cuestión de voluntad política de los mandatarios. No es un problema ideológico. El problema ideológico es lo que se arma Felipe después. Calderón en México, Sí, ¿verdad? señor. De tu experiencia entonces, ¿puedes citar alguna símil en que él tenía esas diferencias tan radicales internas y externas y logró concertación? O sea, él, para que te hagas una idea, cuando él fue candidato ganó con una parte muy importante en aquel entonces del PRI, siendo que era un partido opositor a él. Y esto habla mucho de una negociación política muy profunda que hizo que la alternancia política después de Vicente Fox en el año 2000 hubiera continuidad. Y luego, en parte en su mandato, estableció relaciones, alianzas, conversaciones, no solo con distintos factores o grupos políticos dentro de su país, sino también con tendencias distintas en Centroamérica y en otras partes del mundo, especialmente de América Latina. Eso en el caso de Felipe Calderón, pero hay otros ejemplos muy claros también. Lo que sí. yo creo ahora es que no se habla, Carlos, no se habla. No se miran a los ojos. No están dispuestos a asumir el liderazgo con la historia que dicen contar. Cuentan historias, pero no la habitan. ¿Y eso por qué? Porque yo creo que estamos en una era rota también de nuestra diplomacia que no va a ningún lugar y que solo atiende a gritos, a patadas y a este tipo de decisiones no conversadas. En el caso concreto de Colombia, Petro, ¿cómo puedes dialogar, mirarte a los ojos con un presidente que invitas a tu posesión y lo primero que dice, que nadie se lo preguntó de paso entonces, después sí, Glass es un preso político, debe ser liberado? ¿Qué tal si va a Noboa, a Bogotá y dice una cosa equivalente? Yo creo que esas son las cosas que hay que superar. Yo entiendo el punto y el dolor. ¿Superar cómo? Sentándose a hablar. Es que yo creo que lo que nos junta, que no es mucho más que lo que nos separa puede ser más, pero centrarnos en los puntos de acuerdo para que nuestros pueblos puedan mejorar y puedan crecer, el pueblo colombiano y el pueblo ecuatoriano, es lo mejor. Lo que pasa es que este tipo de comentarios, en este caso del presidente colombiano, pero hay otros ejemplos del presidente o presidentes ecuatorianos, te puedo poner en el caso español, con Marruecos, por ponerte un ejemplo, o con Portugal, por hablar un poco más lejos, me lleva a pensar que muchas veces lo que nos separa son tintes ideológicos que mueren con una llamada telefónica, con sentarnos realmente a tomar decisiones compartidas. Y eso es lo que nos está dando. Qué importante la reflexión en este momento, aunque yo discrepe con ella, Absoluto. pero quien tiene más experiencia en eso y ha armado gobiernos y evitado guerras en eso. ¿Se puede poner un ejemplo? Pero Bueno, claro, vamos a publicidad. Dale. Antes de que mataran a Jovenel Moïse, el presidente haitiano, me reuní con el presidente dominicano Luis Abinader y con el presidente haitiano Jovenel Moïse para tener unas cumbres secretas antes de hacerlas públicas. Yo estuve en ese proceso. Esto casi no se conoce. Creo que es la primera vez que lo cuento. Gracias. No sabes lo que pasó en esas cumbres. Hubo principios de acuerdo muy importantes, sin focos, sin una foto, sin una llamada, sin nada público. Y luego se hicieron. A mí me parece que falta mucho eso. Mi pregunta, ¿sirvió? Luego lo mataron al hombre, ¿no? Ya no Por lo siguió para tanto, adelante. Pero no fue, no fue por la producto de eso. conversación con Abinader. No. Para nada. Yo ¿Y sí eso creo que permitió sirvió. algún grado de qué? Llegaron a algunos acuerdos, lo que pasa es que luego... ¿Que buscaban qué?
El tema de la frontera, seguridad Ya. en la frontera, la migración haitiana en Dominicana, que es un Que es peso enorme, desde luego. el tema de los hospitales, maternidad para las mujeres haitianas que vienen a dar a luz a la República Dominicana. O sea, había conversaciones en la mesa, la red eléctrica, temas que importaban a los dos pueblos, ¿no? La Gracias. parte comercial. Acá también tenemos un tema eléctrico en común. Ya. Imagínate. Gracias por el testimonio. Cuando volvamos, seguimos en nuestra región, pero vamos a Venezuela, a propósito de lo que contó Delcy Rodríguez recién. El viejo orden mundial, desde hace rato, útil solo para proteger tiranías, genocidas y narcos a cuenta de soberanía o no intervención, hoy es un desorden. No saldrá algo peor a juzgar por sus primeros resultados. Depende no de un país, sino de un líder. Trump. Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebé, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebé. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con QuickPay, cobro de giros. Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Se acerca el partido de la historia, un encuentro que marcará un antes y un después. Y con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Hay momentos que no se planean, se viven con intención. Despertar frente al mar, sentir el exterior como una extensión natural del hogar. Cuando el diseño define el espacio, el exterior se transforma en un lugar para compartir. Outdoor Vibes es más que muebles, es la experiencia de compartir confort con diseño, porque el verdadero lujo también se vive afuera. Tempo Design da el paso a lo extraordinario. Verá a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en los Estados Unidos una gran cantidad de ecuatorianos, gracias a que son ellos los mayores suscriptores de esa cablera, cerca de 15.000, 18.000 el domingo, adicional a los que mencioné antes. También en España, por Hispasat, en 21 de 24 provincias del Ecuador, en una cablera de Colombia y en Perú, otra vez en Zapping, en canal 129. Ya somos el único canal ecuatoriano que sale en una cablera peruana. Delcy Rodríguez explicó recién por qué se rindieron rapidito cuando decía Diosdado Cabello que vengan nomás y vociferaba Maduro de que venga, aquí lo espero, señor Trump. Estamos enfrentando una potencia nuclear. No la enfrentamos con miedo, para que ustedes lo sepan. Las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente. Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder, si no nos iban a matar. Eso plantea una cantidad de interrogantes. ¿Fue lo correcto haber aceptado la rendición de la dictadura venezolana a cambio de que fueran, según Estados Unidos, poco a poco haciendo lo que les ordenen? O, dado que tecnológicamente, me acordaba por lo que tú decías de la tecnología, los inutilizaron primero, de una vez debían haberlos acabado? Claro, o sea, tu pregunta, ¿lo correcto para quién? ¿Para Delcy, para Diosdado? Para acabar con ese régimen enseguida. Claro, o sea, digamos que hay otras experiencias también de Estados Unidos en donde acabar de planta, de raíz, no les ha funcionado. Libia, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces,
creo que pues ellos tienen más capacidad de análisis obviamente que yo, habrán visto cómo poder lograr una transición en el caso de Venezuela. A mí me parece muy determinante la reunión de María Corina Machado, la líder hoy clara de la oposición venezolana en Estados Unidos, en realidad vicepresidenta electa, para mi gusto, con el mundo presidente electo. Y creo, Carlos, que Estados Unidos, en ese sentido, el presidente Trump están haciendo un buen ejercicio de transición. Lo traía a colación por lo que dijiste al principio. Estamos viviendo una nueva manera de terminar con los regímenes. Así es. Esta es esa. Sí. En Medio Oriente hubo otra con los palestinos, aunque no era un gobierno. Así es. La de Ucrania, ¿por qué no ha funcionado? Porque a mí me parece que ahí la situación está un poco más compleja. Quien está atacando es Rusia. Me imagino que desde el punto de vista geopolítico, Rusia, Estados Unidos, con otros países en medio e intereses que tienen que ver con China, no han llegado a un acuerdo para terminar con esa guerra. Pero es un tema de voluntad también, en donde además interviene la Unión Europea. Lo que pasa es que hay disensos muy graves en la Unión Europea que no han permitido llegar a ese acuerdo. ¿La carambola debe seguir en América Latina con Cuba y Nicaragua? Debería de seguir. ¿Va a seguir? Pues yo escuché el otro día al presidente Trump y estoy de acuerdo con él en este sentido. Creo que a Cuba le queda muy poco y Nicaragua puede quedarle algo más, pero definitivamente... ¿La vía de Cuba es estrangularla por el petróleo que era su sangre? Pues sí, Venezuela deja de darle dinero a Cuba y también a Nicaragua. ¿China no vendrá en su socorro? ¿Rusia no vendrá en su socorro? No, no lo creo. ¿Por qué Rusia y China no socorrieron a Venezuela? Porque no se van a meter en este patio de Estados Unidos. ¿Hasta qué? Ucrania. Ok. Ahora, Antonio Sola el año pasado, septiembre, cuando estuvo ahí en uno de sus tantos trabajos políticos, formuló estas precisiones sobre la incidencia de lo emotivo al votar y las nuevas características del votante en general. Estamos viviendo procesos electorales inéditos en la región, yo te diría que en el mundo, en donde se producen, yo te diría, asistencias masivas a las elecciones de muchas tiendas políticas, de muchos partidos políticos y de muchos candidatos. El votante ya no busca tanto partidos políticos, sino que busca personas. Personas que evidentemente ejerzan un liderazgo. Por lo tanto, yo estoy hablando de liderazgos y no estoy hablando tanto de partidos políticos. Una emoción, Jorge, es una reacción psíquico-física de las personas que viaja a la inteligencia, que viaja a una parte del cerebro nuestro, que es el límbico, donde tomamos las decisiones emocionales más importantes del ser humano. Son emociones. Ahí está el sexo, el consumo de drogas, la pasión por los deportes y el voto. ¿Esa realidad, más que esa tendencia, es irreversible o este nuevo ser humano que se está gestando, justo por las características que mencionaba, en algún momento puede encontrar la posibilidad de balancear lo que su corazón le dice versus lo que su cerebro analiza para votar como más le conviene y no como mejor siente? No, es irreversible. No sé si es una mala noticia para ti, pero es totalmente irreversible. Total y absolutamente a pesar de todas las ayudas tecnológicas o técnicas que pueda tener el votante. Esta especie humana, la nuestra, no la modificada, va a seguir como nunca antes votando con las emociones. Lo que tenemos que aprender desde chiquititos es a administrar nuestras emociones. Educarnos, porque la educación que tenemos hoy ya no sirve para cuidar a nuestros chiquillos, es una educación del siglo pasado, también está muerta. Cambiar el modelo educativo para entender cómo desde las emociones que sentimos evidentemente podamos administrar el poder, no el gobierno de lo público, el poder. Lo dices bonito, ¿no? Sí. Los consultores políticos tienen que aprender, o de hecho hacen, usar las emociones, utilizar las emociones, manipular las emociones. No. ¿Cuál es la diferencia? Es una diferencia muy importante. Mira, hace algunos años, yo soy muy crítico de la industria que represento, que es la industria del marketing político. Sí. Y yo dije alguna vez a un periódico, El País, de España, que hemos creado monstruos, nosotros, los que nos dedicamos a esta industria. Pero creo que ahora, digamos, en un ejercicio autocrítico, lo que tenemos es que ayudarnos con liderazgos políticos que estén dispuestos a habitar la historia que dicen contar. Y esa es la clave, desde lo emocional. Y me parece que
hay una nueva tendencia también en el marketing político que está muy decidida a trabajar de esta forma. Yo por lo menos estoy empujando muchísimo eso porque me duele incluso verme a mí mismo hace algunos años trabajando para algunos partidos políticos o liderazgos que en realidad no valían la pena. O sea, tú estás entre los que has creado monstruos. Sí, señor. De 25 campañas presidenciales, 19 ganadas, sin que me digas cuáles. Claro que sí. ¿Cuántas de esas fueron presidenciales con monstruos? Muy, muy definidos 3. Wow. Sí, de los cuales 3 2 de están 19. en prisión todavía. Sí. Y luego te diría que 50-50, mitad, otros 2, ¿no? Esto es una confesión más que una respuesta. Estoy para eso. Muchas gracias. Más con Antonio Sola, consultor político, sobre una realidad mucho más cercana. Cuando volvamos a propósito de lo que acaba de decir, también ustedes van a recordar lo que me dijo en el 2020 cuando hacía un programa que se llamaba Emergencia Nacional, porque estábamos en COVID, de 6 de la mañana a 1 de la tarde junto con Yolanda Torres. El viejo orden mundial, desde hace rato, útil solo para proteger tiranías, genocidas y narcos a cuenta de soberanía o no intervención, hoy es un desorden. No saldrá algo peor a juzgar por sus primeros resultados. Depende no de un país, sino de un líder. Trump. Un nuevo año comienza, lleno de ilusiones, esfuerzo y la esperanza de un mejor mañana. En este nuevo ciclo, Banecuador seguirá acompañándote, creyendo en tu trabajo, caminando contigo en cada paso con la entrega de créditos para hacer realidad tus sueños. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador. ¿Has escuchado del Blue Monday? Es uno de esos días en el que el ánimo baja un poquito. Y en días así, cuidarte también es no descuidar lo importante, como cumplir tu tratamiento y sentirte tranquila. Recuerda, tu receta siempre se respeta. Además, gracias a MedDay, todos los lunes encuentras hasta el 30% off en medicinas para cuidar tu salud. Cuando se trata de acompañarte con el cuidado de siempre y los mejores beneficios, ahí está Pharmacy. El canal 24/7 sube el programa a 1 hora antes de que se emita oficialmente a las 22 horas. Hoy va a ser complicado porque nos tocó grabar en 1 hora distinta, así que disculpas, Rafael Cuesta. El número de ese canal, distintas cableras y aplicaciones lo ven en su pantalla ahora. El estudio de podcast de Radio Centro es nuestro anfitrión, en cambio, 101.3 FM. Nos siguen también en audio, en imagen, por ese medio. Antonio Sola me respondió así en el 2020, cuando le averiguaba sobre la situación de varios presidentes mundiales. Entonces, Trump estaba en su primer mandato. Pónganle mucha atención a su categorización. Yo he hecho un ranking de los 20 peores presidentes en el mundo en gestionar la pandemia y de los 20 mejores que han gestionado. Y ahí te va. Los peores han cometido 4 pecados capitales. Nos han mentido, nos han tratado como tontos, es decir, han subestimado a los ciudadanos. Han aletargado las decisiones, es decir, las han pospuesto. Y por último, cuando las han tomado, han buscado la rentabilidad política, sacarse la foto con los que de alguna manera estaban enfermos, heridos, diciendo aquí estoy yo, tratando de salvar el mundo. Los 5 peores presidentes en la gestión de esto han sido Donald Trump por intereses comerciales, Bolsonaro por sectario e ideológico, Pedro Sánchez por inútil e inepto, Boris Johnson por soberbio, esa soberbia anglosajona tan estúpida a veces, y Andrés Manuel López Obrador por demente. Los 5 mejores presidentes, y respondo a tu pregunta ahora, han sido mujeres. Y mire qué interesante, los 5 mejores en el mundo han sido todas ellas mujeres. Islandia, Noruega, Alemania, Dinamarca y Finlandia. Creo que las mujeres hoy, para el día de hoy,
tienen más capacidad de resiliencia, aguantan más el dolor, son más horizontales, tienen capacidad de vida. Como Antonio aclaró ahí, esa es una categorización sobre los que peor y mejor han gestionado la pandemia. Ahora, ¿pondrías a Trump, apenas a un año de su segundo y último mandato, a la cabeza de los peores presidentes? Antes de responderte eso, te voy a decir que Trump es un presidente que pelea contra Trump. Su elección fue Trump versus Trump, por eso perdió contra Biden. Ajá. Y luego ganó contra Kamala. Ajá. Bien. ¿Cómo es esto que pelea contra él? A ver, porque son este tipo de liderazgos, como el caso de Petro en Colombia, en que son elecciones Petro versus Petro o Trump versus Trump, porque tienen tal capacidad de protagonismo que anulan la oposición, anulan el resto de los partidos, anulan por su gigantez, porque son buenos en eso. Lo que pasa es que administran su causa a su estilo y a su manera. Trump es un presidente muy caótico. Una mañana se levanta de una manera, al día siguiente de otra, y podríamos hablar de algunos presidentes que tienen esa capacidad de liderazgo así. Trump, el de ahora, ¿es mejor que el Trump? Porque tu pregunta tiene trampa. Sí. De hace 4 años. Difícil comparar. Claro. Pero tienes que comparar, no con Biden, sino el Trump de ahora es mejor que hace 4 años, desde luego, porque aprendió. Que apenas lleva un año. Que apenas lleva un año. Ese Trump, el de ahora, es mejor que el de hace 4 años. ¿Qué demuestra que aprendió? Yo creo que él está más determinado en lograr un nombre en la historia. Y eso tiene casi tintes mesiánicos. Cuando eso pasa en este tipo de liderazgos, llevan a atropellamientos institucionales que pueden tener extraordinarios resultados, que es un poco lo que tú decías antes. Parece que está funcionando esa manera de tratar a los demás, por ejemplo, en Groenlandia, o en el caso de México con la frontera, o en el caso de Venezuela. Entonces, ¿va a terminar bien? En noviembre te lo digo. Porque en noviembre del 2026 hay elecciones y vamos a ver si él internamente las puede ganar. Porque una cosa La respuesta hoy es no, que no va a terminar bien. Va a acabar en una encuesta de cómo viene y no, desde luego, no ganaría la mayoría. Va a estar muy reñida en cualquier caso porque él es una maquinaria electoral. Pero yo creo que en noviembre vamos a darnos cuenta otra vez de lo que significa el público interno, Estados Unidos, los americanos, y el público externo, nosotros, aquí analizando lo que él hace. Y eso puede llevar a una rotura de su mayoría. Gracias a que Estados Unidos, sigue siendo todavía una democracia, eso se verá. Pues sí, menos mal. En otros países, un liderazgo así de fuerte, la ha roto algunas veces, pues se tomaría todos los poderes y ejercería al margen de los poderes. De hecho, pues eso está pasando. Mira, acabas de poner Uribe. Uribe intentó cambiar la Constitución para reelegirse. Luego vino Santos. Luis Abinader lo hizo, pero Danilo Medina, el anterior en República Dominicana, lo hizo. Bukele acaba de cambiar la Constitución para reelegirse eternamente. Pedro Sánchez está todo el día cambiando procesos constitucionales bajo su propio interés. O sea, tenemos unas democracias tan camino del cementerio, Carlos, que algún día vamos a tener que crear una nueva democracia, un nuevo modelo y un nuevo pacto social para convivir con esto que decíamos al principio en el programa. Bueno, eso es lo que se viene. Y después de esta última pausa, la pregunta inevitable, que también es, si se quiere, el afán imposible, y de repente terriblemente vanidoso formularla de mi parte, o aspiracional y optimista sobre el ser humano. ¿Podemos controlar este proceso para que pasemos de algo malo a algo mejor, algo bueno por lo menos, no de algo malo a algo peor, que todavía es posible? Antonio Sola responde en la parte final del programa. El viejo orden mundial, desde hace rato, útil solo para proteger tiranías, genocidas y narcos a cuenta de soberanía o no intervención, hoy es un desorden. No saldrá algo peor a juzgar por sus primeros resultados. Depende no de un país, sino de un líder. Trump. Hola chicos, ¿cómo están? Muchos de ustedes me han escrito y me han dicho, Cari, tú vas mucho a Punto Bebé, ¿qué tanto haces ahí? Pues vamos, acompáñenme y yo les voy a contar todo lo que se puede realizar en Punto Bebé. Estoy totalmente segura que te vas a sorprender. Retiros en efectivo, depósitos, avances de efectivo, retiros con Quick Pay, cobro de giros.
Te lo dije, tienes tantas opciones sin necesidad de ir al banco. En Punto BB de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Se acerca el partido de la historia, un encuentro que marcará un antes y un después. Y con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Vera a su manera, crítico e independiente. Esta última pregunta, como les dije, es para un programa, puedo tener la audacia de formularla para 2 minutos. ¿Podemos controlar, dirigir, influir, incidir en este nuevo reordenamiento geopolítico mundial para que lo que viene no salga peor de lo que hay? Sin lugar a dudas, Carlos. Soy un optimista vital, pero tratando de racionalizar lo que nos está pasando, te diría que sí y que necesitamos hacer 3 cosas. 1, cambiar nuestro modelo educativo mundial. No podemos seguir educando a los que nos van a gobernar en unos años de la manera que lo estamos haciendo. Eso es fundamental. En segundo lugar, y muy importante, necesitamos despertar lo cívico de nuevo, como nunca antes, con la tecnología. Y esto es el tercer punto que para mí es muy importante. Nosotros necesitamos entrar en un proceso en donde humanizamos la tecnología y no tecnologizamos la humanidad. Eso nos va a permitir tomar control de nuestro propio destino, a nosotros. No a los otros que hablaba al principio de modificados, no, a nuestra especie, que va a ser probablemente la última especie que habite en este planeta Tierra en las próximas décadas y probablemente antes de desaparecer, digamos, porque vienen cosas muy increíbles. Pero mientras eso sucede, en los próximos 100, 200 años, tenemos la posibilidad de tomar el control y vivir mejor de lo que hoy estamos haciendo. Antonio Sola, gracias por tu presencia y sobre todo por tu cierre optimista de este programa, pero sobre todo un cierre necesario. Podemos, debemos incidir en lo que está pasando con este reordenamiento geopolítico del planeta. Quiero reforzar lo que acaba de decir, cambiando el modelo educativo de la generación que gobernará a futuro, despertando el civismo y sobre todo humanizando la tecnología y no tecnificando a los seres humanos. Todo eso está siendo posible, y lo he destacado a lo largo del programa, no por un país, no por un fenómeno, por un político, Donald Trump, por las circunstancias que mencionaba Antonio hace un rato, con los peligros que algunos psiquiatras o psicólogos o expertos en la conducta humana y en el manejo del ego se han permitido advertir. Bueno, si eso es deleznable, si eso es peligroso, si eso es reprochable, ¿por qué todo lo que antes tanto se dijo, se quiso, se empujó, nunca funcionó? Y con Trump ha empezado a funcionar, solo eso. Preliminarmente, para algo mejor, preliminarmente. Y Venezuela es el caso más cercano existente. Muy pronto para cantar victoria, pero también muy injusto no celebrarlo. Ahora, más que festejar, hay que mejorar y rectificar. Y siendo nosotros un país chiquito, pero estando ahora en una zona geoestratégica mucho más importante por los Estados Unidos, tenemos la posibilidad de hacer oír nuestra voz y ojalá algún rato sea posible también de hacer pesar nuestro voto. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Recuerda, tu receta siempre se respeta. Además, gracias a MedDays, todos los lunes encuentras hasta el 30% off en medicinas para cuidar tu salud.
Cuando se trata de acompañarte con el cuidado de siempre y los mejores beneficios, ahí está Pharmacy. En Punto Bebé de Banco Bolivariano lo haces todo. Fácil, rápido, seguro y con horarios extendidos. Tu banco cada vez más cerca de ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Con Mundo Ambienza, tú puedes estar en primera fila. Activa tu reserva y gana entradas para vivir este momento único. Con tu casa, la verdadera leyenda eres tú. Mundo Ambienza, donde comienzan las grandes historias. Confía en Banecuador, el banco que cree en ti, en tu esfuerzo y en el nuevo Ecuador.